Al noreste de México se encuentran dos de los cárteles más sanguinarios e inhumanos del país: el Cártel del Golfo y los Zetas. Si bien en sus inicios supieron trabajar en conjunto y favorecerse mutuamente para expandir sus negocios y sostener su poderío, con el correr de los años las disputas de poder comenzaron a surgir. La escalada de violencia entre ambos sectores criminales culminó en la ruptura de su histórica alianza y dio lugar a una guerra de sangre que salpicó principalmente a los inocentes pobladores de Tamaulipas y las regiones aledañas. Lamentablemente, hasta el día de hoy no hay atisbo de una posible tregua entre bandos. En este nuevo video de Militarmente te contaremos todo sobre el histórico enfrentamiento entre estos dos sanguinarios cárteles. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El Cártel del Golfo es el grupo criminal más antiguo de México. Si bien en los últimos años ha perdido territorio e influencia frente a sus rivales, su centro de operaciones aún se encuentra en Tamaulipas, en el extremo noreste del país, en una región fronteriza con Estados Unidos. Su inicio en la delincuencia fue en la década de 1920, cuando se dedicó al contrabando de licores a Estados Unidos durante la Ley Seca. Para 1980 la organización ya estaba formalmente fundada por Juan Nepomuceno Guerra, alias Don Juan, y su sobrino, Juan García Abrego. Su principal actividad consistía en operaciones relativamente pequeñas de marihuana y heroína. Para ese entonces el tráfico de drogas se volvía cada vez más y más rentable, lo que hizo que el cártel empezara a tomar fuerzas. Además de las ganancias del negocio, hay que destacar el rol de Guerra, quien fue forjando relaciones y contactos con sectores políticos, lo cual le permitió posicionarse como una figura preponderante en la región. A principios de la década de 1990, Don Juan fue capturado en un operativo de las autoridades federales y la organización quedó bajo el mando de García Abrego, quien iba a ser conocido como el jefe o el director por su capacidad de liderazgo dentro de la organización. Con él el grupo vivió una época de riquezas gracias al reordenamiento estructural que atravesaron. De las antiguas células separadas en unidades, el cártel pasó a tener un modelo corporativo. Así cada miembro fue teniendo su propia tarea y se creó un sentimiento de pertenencia e identidad. Si bien todo marchaba como lo planeaban, en 1995 la justicia les dio un duro revés. García Abrego fue capturado y extraditado a los Estados Unidos. El cártel de las drogas del Golfo, el más poderoso de los últimos años en México, quedó acéfalo tras la captura y deportación a Estados Unidos de su principal jefe, el estadounidense Juan García Abrego. El narcotraficante de 51 años y por cuya captura había una recompensa de $2 millones, era uno de los 10 hombres más buscados por la justicia estadounidense y ya se encuentra alojado en la cárcel de Houston. Después de este tremendo golpe, fue Osiel Cárdenas Guillén quien tomó el poder. Si el jefe levantó la estructura que convirtió a este grupo en una verdadera organización criminal, Cárdenas Guillén sumó la parte que faltaba: un brazo armado que le brindara protección. Fue así que desarrolló el ala militar del Cártel del Golfo. Lo que en esos momentos fue una verdadera inversión, 15 años después se convertiría en una de sus peores pesadillas. Cárdenas reclutó a al menos 31 ex soldados de las Fuerzas Especiales de México para actuar como agentes de seguridad, por un salario mucho mayor del que recibían en la fuerza militar. Eran francotiradores expertos y estaban entrenados con armas inaccesibles para la mayoría de sus rivales narcotraficantes, con una increíble capacidad de despliegue rápido de operaciones en casi cualquier entorno. Nadie podría dudar de que encajaban a la perfección con el estilo de liderazgo más confrontador y brutal de Cárdenas. Así fue que el Cártel del Golfo creó el brazo armado mejor preparado de todo México, los Zetas. Desde sus inicios este grupo tomó una identidad propia, caracterizada por una violencia extrema y una brutalidad sin precedentes. De esta manera se hicieron conocer en Tamaulipas y poco tiempo después en todo el territorio mexicano. Su creador, Cárdenas Guillén, fue capturado en 2003 después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreciera por él una millonaria recompensa.
Más allá de la captura, para ese entonces su trabajo de reclutamiento de un brazo armado ya se había convertido en su legado. Tras el encarcelamiento del líder, su hermano Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, ex policía de Matamoros, se convirtieron en los jefes del grupo criminal. Sin embargo, la alianza entre el Cártel del Golfo y de los Zetas pronto se empezó a agrietar. Estos últimos tenían su propia identidad, una forma de actuar y una capacidad operativa distinta al histórico cártel, y en cuestión de meses se volvieron más independientes. En esta época el grupo armado pasó a ser controlado por una nueva generación de capos, liderados por Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, y Heriberto Lascano, alias el Lasca. Estos nuevos líderes narcos soñaban proyectos muy ambiciosos y tenían un serio distanciamiento con los comandantes que asumieron el control de la cúpula directiva del Cártel del Golfo tras la caída de Cárdenas Guillén. Pronto empezaron a controlar nuevos negocios como el contrabando, la prostitución, el secuestro y la piratería, al punto de llegar a monopolizar cerca de 22 actividades criminales. No obstante, uno de los negocios que definitivamente marcó el estilo particular de los Zetas fue el de perfeccionar el mercado de la protección privada y de la extorsión. Lo que había comenzado como una independencia de acción, en 2010 se convirtió en una inevitable ruptura. El 18 de enero, el Cártel del Golfo secuestró a Víctor Peña Mendoza, alias el Concorde 3, lugarteniente de Z40, líder de los Zetas. Durante la captura, los del Golfo quisieron forzar a Peña Mendoza a que cambiara de bando y dejara al grupo que había sabido ser su brazo armado. Al no hacerlo, fue golpeado brutalmente y posteriormente ejecutado. Cuando Treviño Morales se enteró de lo sucedido, le dio un contundente ultimátum al cártel rival. «Entreguen a los asesinos de mi amigo, hijos de puta. Tienen hasta el 25 de enero para hacerlo. Si no cooperan, habrá guerra». El CDG decidió hacer oídos sordos y Z40 no tardó en hacer valer su palabra. El 30 de enero de 2010, varios integrantes de los Zetas, bajo las órdenes de Treviño Morales, secuestraron y ejecutaron a 16 miembros del Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas, iniciando la guerra entre estos dos grupos criminales. En muy poco tiempo, los secuestros y extorsiones entre ambos bandos comenzaron a ser moneda corriente. Y 40, no se la dan de muy valientes. ¿Por qué los mandan a pelear ustedes? ¿Por qué no vienen al frente de ellos? Porque tienen miedo que los maten. ¿Sí? ¿Cuántas familias han matado? Muchas. Bastante las matamos, las quemamos. ¿Las queman? Sí. ¿Por qué las queman? Porque nos ordena el comandante de 40. Como se puede escuchar en el video, la pelea por el control territorial entre ambos grupos ha dejado miles de muertos inocentes en los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. En aquel momento, el alcalde de Reynosa, Oscar Luebert Gutiérrez, reconoció que ambos grupos criminales habían roto su relación. El estado de preocupación fue tal para la población local que el mandatario salió urgido a declarar en medios locales: «Hay una alerta general en el estado. Se diseñó un operativo con todas las policías para vigilar las entradas a Tamaulipas ante la posible incursión de grupos de otros lados del país a la región». Los vecinos tuvieron tanto miedo que cientos de estudiantes dejaron de asistir a clases y comercios bajaron sus persianas. Sin embargo, el enfrentamiento no duró solo algunos días, sino meses, lo que dio como resultado que numerosas ciudades fronterizas se convirtieran en verdaderos pueblos fantasmas, como la franja conocida como la Frontera Chica. Para intentar frenar estos ataques tuvo que intervenir el ejército, y lo que parecía que iba a ser una ayuda, terminó multiplicando las confrontaciones. Desde la ciudad de Mante hasta Monterrey, a los diarios enfrentamientos entre ejército y sicarios se sumaron secuestros, extorsiones, narcorretenes y narcobloqueos de carreteras y avenidas principales. La violencia y la inseguridad reinante hicieron que las ciudades tengan que detener casi por completo sus actividades económicas y sociales, desplazando además a la población nativa del campo al interior del país y a las grandes ciudades. En los enfrentamientos entre ambos cárteles llegaron a participar convoyes de hasta 100 camionetas de ambos bandos. El Cártel del Golfo identificaba a sus miembros mediante las siglas y las claves de sus comandantes y con las letras CDG, mientras que los Zetas utilizaban la sigla Z.
En esta lucha se sumaron además intereses de otros grupos del crimen organizado, como el de Sinaloa del capo Joaquín El Chapo Guzmán y la familia michoacana, enemiga de los Zetas, que llegó a Tamaulipas a apoyar el Cártel del Golfo. El 22 de agosto de 2010 se dio una de las matanzas más sangrientas en la historia del narcotráfico, la masacre de San Fernando. Otro nombre por la cual se conoce es la masacre de los 72, debido a que fueron 72 víctimas migrantes de diversos orígenes latinoamericanos, 58 hombres y 14 mujeres. Cuando estas personas estaban viajando rumbo a los Estados Unidos, los delincuentes los interceptaron. Luego los mataron por la espalda y sus cuerpos fueron apilados y abandonados a la intemperie, acelerando con ello su proceso de descomposición. De acuerdo con las autoridades mexicanas, las personas migrantes fueron secuestradas por el cártel de los Zetas y retenidas en un rancho donde, al negarse a trabajar para el grupo, fueron asesinados. Al menos 2 personas sobrevivieron, entre ellas un ecuatoriano quien fue herido de bala en la mandíbula y fingió estar muerto para que no lo remataran. Años después, otro de los sobrevivientes contó esta trágica experiencia. Que agarraron a las mujeres para que las violaran y las mataran, y unos se les cortaban los pechos y las escurrían así los pechos de las mujeres y se rían de nosotros. Porque comenzaron así a pasconear a los hombres con las armas. Fue cuando yo salí en carrera y salté una ventana a caer un cañal. Y después de salir del cañal me tiré a un río que había ahí. Estuve 45 minutos bajo el agua y ellos hicieron un disparo al agua y dije yo, Dios será la voluntad si voy vivo a mi país, a ver a mis hijos y a mi hermano. Meses después de la masacre, en noviembre, el ejército mexicano junto con la Policía Federal y la Marina puso en marcha un operativo en torno al norte del estado de Tamaulipas, permitiendo que cientos de familias regresaran a sus hogares después de meses de exilio en otros estados. Aún así, para el 2014 los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y el Cártel del Golfo no cesaban. A pesar de quedar debilitado por la fragmentación interna y por el accionar de las fuerzas de seguridad, el Cártel del Golfo continuó dejando su sello de una manera sangrienta pero inconfundible. Cortaban cabezas, las arrojaban en lugares públicos, grababan sus torturas y mutilaciones. Sumado a esta irreconciliable rivalidad, ambos cárteles sufrieron constantes fracturas internas, sobre todo entre 2013 y 2018. Una de las principales causas de las disputas internas de los Zetas fueron los señalamientos de algunos mandos del cártel hacia los hermanos Treviño Morales, Z40 y Z42, de presuntamente traicionar a algunos líderes de la organización como el Mamito, el Lasca, el Rex, entre otros. Estos habrían sido puestos a merced de las autoridades debido a que los Treviño, supuestamente, filtraron información de su ubicación para así quedarse con el control absoluto del cártel. Esta disputa interna generó la división de los Zetas en 2 facciones. Una se hizo llamar la Vieja Escuela, los cuales intentaron quitarle el mando y disputarle territorios a la familia Treviño Morales, quienes comenzaron a llamarse Cártel del Noreste. El Cártel del Golfo, por su parte, comenzó a dividirse en distintas bandas antagónicas entre sí. En el 2019 se registran por lo menos 14 escisiones del CDG en 11 estados de México. Las más destacadas son los Ciclones en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, los Metros en Nuevo León y Tamaulipas, los Escorpiones y Rojos en Tamaulipas, Fuerzas Especiales Grupo Sombra en Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca, y los Pelones en Quintana Roo. En mayo de este año, los enfrentamientos entre 2 facciones de la organización criminal mantuvieron en vilo a los habitantes de Tamaulipas. El grupo Escorpión del Cártel del Golfo mostró su poderío bélico antes de tener un enfrentamiento armado con un sector rival del mismo grupo. En grabaciones se puede observar a un convoy de más de 20 camionetas con personas armadas que se colocan a la orilla de una carretera para ponerse en fila y ser vistos mientras muestran su fuerza armamentística. Las imágenes muestran el momento en que este convoy comienza la persecución de sus rivales.
También se logra ver el instante en que los sicarios del grupo Escorpión comenzaron a disparar a sus enemigos. Supuestamente el otro bando involucrado en el conflicto eran los Panteras. En una entrevista, la periodista Azucena Uresti dijo: "Los que eran amigos hoy son enemigos. Los desplazados buscan regresar a controlar su territorio. Son Panteras contra Escorpiones, ambas fracciones del Cártel del Golfo". Volviendo a la rivalidad entre el Cártel del Golfo y los Zetas, si bien han existido pequeños lapsos de tregua en el transcurso de estos 13 años, al día de hoy los enfrentamientos no cesan. Hace tan solo pocos meses volvieron a atacarse. Civiles armados integrantes del grupo Escorpión del Cártel del Golfo y los Zetas Vieja Escuela y Metros se enfrentaron a tiros en el municipio de Méndez, a unos 250 kilómetros de Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas. En redes sociales, los delincuentes subieron imágenes del enfrentamiento que dejó un número sin precisar de muertos, casas baleadas, vehículos incendiados, la mayoría de ellos con blindaje artesanal. El punto de no reconciliación llega hasta cuando los sicarios están privados de su libertad. Aunque suene difícil de creer, también en la cárcel se siguen atacando. Un partido amistoso de fin de año en una prisión mexicana en Zacatecas se terminó con 16 muertos y 5 heridos, tras una pelea de más de 2 horas. Se enfrentaban presos del Cártel del Golfo contra los Zetas. Se calentaron y utilizaron las armas blancas que ilegalmente... Todos estos hechos hacen quedar muy atrás los momentos en que ambos cárteles supieron trabajar juntos como organización criminal. Y lamentablemente, con el pasar del tiempo se hace difícil imaginar una reconciliación que lleve un poco de paz a los pobladores de la región. ¡Mátalo, puto! ¡Mátalo, puto! ¡Mátalo! ¡Míralo, bastardaste! ¡Ahí está el vato arriba con la mini! ¡Tírale, carnal! ¡El del mini, tírale! Lo que acabamos de ver y escuchar bien podría confundirse con un conflicto bélico en alguna región alejada del planeta, pero esto ocurre en el corazón de México. La violencia armada producto del narcotráfico no se toma vacaciones. Todos los días se registran balaceras y asesinatos por la constante disputa territorial que llevan a cabo los cárteles. Los condimentos son siempre los mismos: armas de grueso calibre, vehículos blindados y sicarios dispuestos a todo para defender los intereses de su patrón. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos presentarte algunos de los enfrentamientos más brutales de los primeros 2 meses de 2024. Puede que el año recién comience, pero ya nos dejó algunas imágenes grotescas. Así que prepárate para un video que te dejará sin aliento. Comencemos. En enero de 2024 se difundieron en redes sociales videos de un brutal enfrentamiento entre integrantes del Cártel del Golfo contra sicarios del Cártel del Noreste. Las imágenes son impactantes. Había algo primitivo en esa balacera prácticamente a quemarropa, en la oscuridad de la noche y en un territorio alejado de los centros urbanos. Los soldados de ambos frentes disparaban a los gritos desde sus camionetas blindadas, las cuales no contaban con la protección suficiente para cubrirlos de los cartuchos calibre .50 que empleaban. Antes de analizar en detalle esta rivalidad y su larga historia, veamos el material. Todo comienza con un paseo nocturno para nada apacible. Este viaje parece salido de una película de terror. La camioneta narco avanzaba a toda velocidad, mientras uno de los ocupantes filmaba lo que ocurría.
Se trataba de un vehículo del Cártel del Golfo que había salido a cazar a sus enemigos del CDN. Quien maneja le ordenó a un compañero que emprenda la ofensiva, aunque aún no era posible ver al enemigo. Al momento del enfrentamiento aún era de noche y la visibilidad estaba reducida, lo que dio un contexto especialmente terrorífico a la situación. Si nos guiamos por la frondosa vegetación al lado de la ruta, el enfrentamiento parece haber ocurrido en una zona alejada, lejos de la policía de los barrios residenciales. Dentro de tanta locura, que la balacera se lleve a cabo fuera de la ciudad es motivo de celebración. De esta manera la vida de inocentes corre menos riesgo. Al poco tiempo de publicados los videos, se supo que el combate fue por el control del municipio de Doctor Cos, ubicado en Nuevo León, cerca de los límites territoriales con el estado de Tamaulipas. Se trata de una región donde no solo prospera la producción de materias primas ilegales, sino que cuenta con vías fundamentales para el trasiego de narcóticos dentro de México. Controlarlas equivale a ganancias millonarias. Los cárteles están dispuestos a bañar con sangre los caminos de terracería con tal de hacerse con ese botín. Regresemos al registro realizado por los propios narcos. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Más arriba, más arriba, más arriba! Los cartuchos de los rifles surcaban la oscuridad dejando estelas naranjas detrás de sí. Por el sonido y su poder destructivo, esos proyectiles parecen ser de calibre .50, la munición empleada en las ametralladoras M2 Browning y en los conocidos Barrett M82, una de las armas favoritas de los sicarios. El motivo de su popularidad es simple. Son capaces de penetrar el metal de un vehículo con gran facilidad, ya que se los considera armamento antimateria. Ni todo el refuerzo ni el blindaje casero pueden impedir que un disparo del M82 destruya el motor o elimine a los ocupantes de las camionetas narco. Ese proyectil atraviesa la superficie como un cuchillo caliente en mantequilla, dejando un cráter humeante en la zona del impacto. Claro está que igualmente se requiere de gran puntería para dar en el blanco entre los gritos, la desesperación, el movimiento del vehículo y la oscuridad de la noche. En un punto de la grabación, la negrura era total y lo único que iluminaba la escena por escasos segundos eran las trayectorias de las gigantescas balas, como si se tratase de una guerra antigua del siglo XX. Pronto los soldados del Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo estuvieron cara a cara. ¡Mátalos a la Gritos ininteligibles, fuego y disparos a quemarropa. Por un momento, un camino de terracería de México se transformó en una zona de guerra de Vietnam o Medio Oriente. Las camionetas del Cártel del Noreste impactadas desprendían llamas. No había movimiento de sicarios dentro de las mismas. Probablemente estaban gravemente heridos o muertos luego de recibir una lluvia de cartuchos del Barrett M82, aunque los hombres del Cártel del Golfo no cantaron victoria de forma prematura. El vehículo donde viajaba el camarógrafo de este archivo embistió en repetidas ocasiones a su presa. El conductor estaba en un estado de éxtasis por la victoria conseguida,
gritaba a los cuatro vientos, celebrando haber eliminado a la competencia en una balacera que seguramente lo hizo temer por su propia vida. En esta oportunidad, la batalla quedó en manos del Cártel del Golfo, pero es tan solo un capítulo más en una larga y sangrienta historia que aún sigue escribiéndose. La guerra que se disputa en los límites de Tamaulipas y Nuevo León no es una cuestión reciente. Se trata de rivalidades que se remontan por lo menos hasta 2010. En ese entonces, los Zetas decidieron dejar de ser un grupo sicarial al servicio del Cártel del Golfo y pasaron a conformar su propia organización, desde la cual forjaron una reputación infame como asesinos brutales y despiadados. Si bien el Frente Z terminó fraccionado y disminuido, muchas de las células que nacieron de allí buscaron mantener los mismos territorios y negocios. Una de las organizaciones más destacadas surgida de esa escisión es el Cártel del Noreste. Como pudimos ver al inicio del video, el CDN es un grupo delictivo peligroso y bien armado que disputa plazas a lo largo y ancho de México. Con más de una década de historia y un arsenal envidiable, es una de las principales amenazas para los negocios del CDG. El centro de operaciones del Cártel del Noreste está en la frontera chica de Tamaulipas y Nuevo Laredo, considerada como la joya de la corona narco de la región. Como te adelantamos, el combate nocturno por Dr. Cos fue ganado por los soldados del Golfo, quienes grabaron este video regodeándose en su éxito. Nos costó entrar, Pese a esta dolorosa derrota, el Cártel del Noreste sigue siendo uno de los más poderosos de México y eso se debe a su grupo de choque. En 2018, los capos del CDN notaron que era necesario contar con un grupo armado especializado con la única misión de eliminar a la competencia y plantar bandera en las plazas más peligrosas. Así nació la Tropa del Infierno, un comando ilegal que guerrea con prácticamente todos los cárteles del país. Dicho esto, pese a sus múltiples enemigos, es con el Cártel del Golfo con quien tiene su principal rivalidad, lo que explica la cantidad de narcomantas que se colgaron durante 2023. En esas misivas se amenazaba con futuros enfrentamientos para disputar el control de municipios de Reynosa y Nuevo Laredo. La Tropa del Infierno es uno de los comandos narco más infames de todo México, ya que también se los ha responsabilizado de diversas emboscadas contra las fuerzas de seguridad. De hecho, entre sus víctimas preferidas se encuentran policías y operadores de la Marina. Los sicarios infernales se ganaron el odio del ejército luego de varios asesinatos de oficiales y sargentos, por lo que los operativos contra esta facción suelen ser especialmente violentos y aguerridos. Cuando un asesino de la tropa cae en manos de la ley, puedes estar seguro que su trato no será para nada amable. Previamente te contamos un repaso breve por la historia de los Zetas y cómo con el tiempo terminaron fragmentándose en nuevas organizaciones más pequeñas pero igual temibles. Además del Cártel del Noreste, existen otras células como los Zetas Vieja Escuela, que pretenden enarbolar el legado sangriento de los originales operadores de ese cártel. En enero de 2024, sicarios de esta facción se enfrentaron con soldados del Cártel del Golfo para dominar una serie de plazas en un punto histórico para el narcotráfico mexicano, San Fernando, Tamaulipas. En enero de 2024, la página de Facebook Alerta Tamaulipas publicó un video en donde elementos de ambos frentes criminales se baten a duelo en las rutas de la ciudad. Todo ocurre de noche. Los disparos de grueso calibre iluminan la escena con chispas y fogonazos. La situación es caótica y se asemeja escalofriantemente a una escena de acción. La única diferencia es que son operadores narco luchando por apoderarse de un territorio. Veamos la impactante filmación registrada por miembros de los Zetas Vieja Escuela mientras emboscaban a un comando del Cártel del Golfo.
¡Chócalo! ¡Tírale, mucho! ¡Sobre! Rematen esa blanca, güey, rematen esa blanca. Un detalle que no deja de sorprender es el nivel de riesgo que están dispuestos a tomar los sicarios. En este caso avanzan a toda velocidad por una ruta en medio de la noche. Los tiradores abren fuego sobre el objetivo tratando de dar en el blanco pese a estar en movimiento y encontrarse totalmente expuestos al fuego enemigo. En simultáneo, el conductor del vehículo decide estrellarse contra una camioneta blanca presuntamente ocupada por integrantes del Cártel del Golfo. Entre el impacto y los disparos a corta distancia, es probable que los ocupantes hayan muerto durante estos primeros segundos de acción. Aún así, el registro continuó, aunque de forma mucho más caótica y confusa. Dale para atrás, aguanta tu play, me voy a dar la vuelta play. Échale la barra para atrás, Ya. Les digo que tenemos Entre la polvareda y los disparos se pueden distinguir las órdenes de los operadores que buscan direccionar las agresiones hacia los pocos rivales que quedan con vida. No es sencillo maniobrar a oscuras, y mucho menos cuando tu compañero debe disparar una ametralladora para liquidar a una célula sicarial enemiga. Según información revelada en la antes mencionada página de Facebook Alerta Tamaulipas, los Zetas vieja escuela iban a bordo de los conocidos monstruos. Se trata de camionetas reforzadas con placas metálicas y con diversas modificaciones para que puedan resistir a los topetazos y al fuego de calibres pequeños como pistolas. Esa suerte de tanques caseros le proporcionaron una ventaja fundamental a la hora de emboscar a los vehículos del Cártel del Golfo, los cuales se veían como simples camionetas de uso civil sin ningún tipo de protección especial. Por supuesto, el archivo termina luego de que los criminales rematan el automóvil cual pelotón de fusilamiento. ¡A ese! ¡Dale! El chasis del rodado blanco quedó destruido. Las chispas son señal de que la máquina fue alcanzada por cartuchos de gran calibre que sentenciaron no solo al vehículo, sino también a sus ocupantes. No hay manera de salir vivo de ese volumen de fuego a quemarropa. Esta victoria fue para los sicarios de los Zetas vieja escuela y tiene un valor especial, ya que no aniquilaron a simples vendedores de cocaína callejeros. Lograron eliminar a un grupo comando conformado por los mejores hombres de todo el Cártel del Golfo. Nos referimos al temido Grupo Escorpión, la fuerza de choque principal de dicha organización. Conozcamos brevemente su historia para dar una dimensión completa de la importancia de esta balacera. Cuando los Zetas originales decidieron independizarse para controlar sus propios negocios de tráfico de drogas, el Cártel del Golfo se vio en la necesidad de crear una unidad especial para cazar y eliminar a su nuevo competidor. Originalmente estuvieron a las órdenes de uno de los líderes criminales más legendarios de la región, Antonio Cárdenas Guillén, mejor conocido como Tony Tormenta. Si bien este capo fue abatido por fuerzas federales en noviembre de 2010, su guardia personal continúa activa hasta el día de hoy. El Grupo Escorpión tiene un accionar muy violento, pero también altamente práctico. No tienen problema en aliarse con otras células como los Ciclones a la hora de combatir contra enemigos en común. En la cima de la lista de rivales se encuentran todos los descendientes de los Zetas, incluidos aquellos que se autodenominan como vieja escuela. Es por eso que los enfrentamientos entre estas fuerzas son tan aguerridos y sangrientos. Se trata de odios acumulados por más de una década y que explotan en forma de balaceras. A continuación veremos una grabación realizada por los Escorpiones, en la cual exhiben a vendedores y consumidores de drogas, las cuales consideran nocivas para su negocio. ¡Grupo Escorpión!
no permite la venta de cristal ni fentanilo aquí en las fronteras. ¿Están arrepentidos? Sí, señor. Para todo aquel vendedor y consumidor de cristal y fentanilo, no hay perdón. Atentamente el Cártel del Golfo. El combate que analizamos en esta entrega tiene detonantes muy particulares. Es que a mediados de enero de 2024 fue capturado por las autoridades de Tamaulipas José Alberto García Vilano, alias La Quena o Ciclón 19, uno de los grandes referentes del grupo Escorpión. Tras su identificación por sistemas de videovigilancia, García Vilano se encuentra retenido en Nuevo León a la espera de ser trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en Ciudad de México. Esa aparente debilidad y falta de dirección abrió la puerta para que competidores decidieran tomar la iniciativa de quitar del mapa a la organización. Ten en cuenta que el ecosistema del narcotráfico está en constante mutación. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, no se realizaron denuncias de hallazgos de restos humanos relacionados a los enfrentamientos entre los cárteles. Tampoco se recuperaron los cuerpos de sicarios caídos, ni se reportaron muertes de civiles. Por supuesto, esto es parte del pacto de silencio que tienen las comunidades, las cuales son rehenes del crimen organizado. Nadie habla porque abrir la boca se paga con la vida. Desgraciadamente, este enfrentamiento no fue el único acontecido en la región. Pocos días antes, cuando el 2024 recién comenzaba, un intercambio de disparos en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo dio como resultado el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional, mientras que otro soldado registró heridas de gravedad. El incidente fue reportado a las 11:30 de la mañana en el kilómetro 26 antes de llegar a la garita. Se presume que el ataque fue una advertencia para evitar operativos de captura a líderes del Cártel del Golfo, en particular del Grupo Escorpión. Por otro lado, la Fiscalía de Nuevo León ha ejecutado 2 órdenes de cateo en propiedades asociadas a La Quena, en San Pedro Garza García y Santiago. Allí se incautaron varias dosis de sustancias ilegales, aunque no se reportaron más detenciones ni el hallazgo de armamento. En los combates que analizamos en esta entrega se repiten algunos nombres, tanto de capos como de organizaciones delictivas, y no es casualidad. El imperio de la droga en México ya tiene una larga historia que conforma rivalidades, alianzas y toda una cultura alrededor del narcotráfico. Incluso las células sicariales más recientes y pequeñas tienen algunas conexiones con los viejos cárteles del Golfo, Sinaloa o el Titán de Jalisco. La interrelación entre estos grupos da cuenta de un ecosistema cada vez más complejo, con redes de colaboración difíciles de romper. En pocas palabras, el crimen nunca estuvo mejor organizado. Los resultados son balaceras como las que vimos a lo largo de este video. Si bien no se reportaron muertes de civiles, eso no implica que no se hayan destruido comercios o que estas guerras narco no hayan puesto en riesgo las vidas de inocentes. Desafortunadamente, esta situación no parece encaminarse hacia una salida pacífica. Más bien todo lo contrario. Cada vez se derrama más sangre sobre la tierra azteca. ¡Córrele, córrele a la ¡Pura gente, señor Bencho, la ¡No más a la Ciérrale. Disparos, fuego y gritos inocentes. Lo que acabas de ver es el accionar del Cártel Jalisco Nueva Generación, los infames sicarios del señor Mencho. Se trata de una de las organizaciones delictivas más poderosas de todo México, que deja un rastro de muerte por donde pasa. Pero no están solos en su cruzada contra la sociedad. En el territorio azteca operan otras bandas que disputan no solo el control del negocio, sino el título de ser el cártel más peligroso y sádico.
En esta entrega de Militarmente vamos a hacer competir a 3 de ellos. El antes mencionado CJNG, el de Sinaloa y el del Golfo, para descubrir cuál es el más letal en 2024. Primero comencemos a entender el panorama oscuro en el que operan estos 3 grupos. Las cifras mexicanas cuentan una historia de terror. De los 2.471 municipios que hay en el país, en 1.198 se registra presencia de por lo menos un cártel o célula delictiva. Esto quiere decir que la mitad del país está bajo el control de sicarios, muchos de los cuales responden a las 3 grandes bandas históricas que repasaremos hoy. A pesar de los golpes recibidos en los últimos años, es probable que durante 2024 el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación continúen dominando el panorama a gran escala, combatiendo entre sí para afianzarse en zonas de gran importancia. Los ingresos provenientes del tráfico de drogas sintéticas alimentan la violencia y otorgan estabilidad financiera a ambos grupos. Claro, todo ese capital se invierte en camiones blindados, rifles y ametralladoras de grado militar para sostener el control de los territorios conquistados. Déjese caer, machín. Julio, Julio. Pónganse de buscan un pozo o algo para que se cubra machín, güey. Lo que acabas de ver no es un combate bélico ni una confrontación entre fuerzas militares. Es una de las tantas balaceras narco que se dan en lugares como Chihuahua, teniendo como protagonista al infame cártel de Sinaloa. Comencemos hablando de su situación. El frente, fundado a finales de los años 80 por Joaquín El Chapo Guzmán y su socio Ismael El Mayo Zambada, es sinónimo de narcotráfico a lo largo y ancho del suelo azteca. Es la organización más famosa del país y una de las más numerosas. Al tener miles de soldados a su servicio, cuentan con sus propios centros de entrenamiento para transformar a jóvenes marginales en asesinos preparados para eliminar al enemigo. El poder del cártel de Sinaloa se debe no solo a sus más de 30 años de experiencia en el negocio del trasiego de sustancias ilegales, sino también a su capacidad de adaptación y su facilidad para infiltrarse entre autoridades políticas, militares y sociales. Desde el comienzo, el Chapo Guzmán supo que ese sería un factor decisivo para poder competir con otras mafias. En una medida considerablemente mayor que cualquiera de sus competidores, los hombres de Sinaloa invierten millones de dólares en forjar lazos de sociedad con legisladores y uniformados que les brindan bandera blanca para llevar a cabo sus trabajos. Tener en el bolsillo a gran parte del poder judicial y a los gobernadores de las zonas más alejadas les da una clara ventaja sobre el resto. Otra táctica que los diferencia es su relación con las comunidades que conquistan. El cártel de Sinaloa busca presentarse como una suerte de benefactor de los pueblos, un grupo de bandidos que no se entrometen en la vida de las personas comunes y que además se encargan de limpiar las regiones de ladrones, violadores y secuestradores. Es por eso que se registran desfiles donde la gente sale a las calles aplaudiendo la presencia de este frente delictivo. Las camionetas avanzaron con decenas de hombres armados mostrando sus plataformas. Algunos de los vehículos incluso tenían ametralladoras de alto calibre emplazadas en sus cajas posteriores, transformándose en blindados ofensivos urbanos. Mediante regalos o inversión en pequeñas construcciones públicas, el cártel de Sinaloa ha tendido lazos profundos con la sociedad civil. En muchos casos, los campesinos son utilizados como vigilantes para advertir a los jefes de plaza cuando se aproxima el ejército o la policía.
Este tipo de relación es única, y si bien otros cárteles como el CJNG han tratado de imitar esa estructura de poder, al momento nadie ha podido desplazar al Chapo, quien, enfocado en mantener el control de la región, desvió la atención de sus propias filas. Después de todo, tal vez sus peores enemigos no sean externos. Desde la captura de su principal líder en 2016, la estructura interna de Sinaloa ha estado en crisis, con periodos de paz pero con tensiones constantes que han explotado en los últimos años. Es que hay varios frentes que pretenden hacerse con el trono. Por un lado están los hijos del Chapo, los jóvenes de apellido Guzmán Salazar y Guzmán López, quienes conformaron los Chapitos en 2017. Se trata de la organización que más ha crecido en los últimos años, con grupos comando de sicarios y negocios turbios que incluyen la trata de personas y la venta de drogas sintéticas en Estados Unidos. Por otra parte se encuentra el antes mencionado Mayo, un representante de la vieja guardia que se siente merecedor de ser el próximo en la línea de mando mientras el Chapo se encuentra tras las rejas. Zambada tiene muchos soldados fieles que luchan en las sierras para aniquilar a quien busque disputar la autoridad de su jefe. Ahí está, güey. Puro Sinaloa. Pura malliza, güey. La gente del Mencho nos pela la gente del Mencho nos pela la puro Sinaloa, pura malliza. Arriba la M grande. Además de estos dos frentes principales, existen numerosas células más pequeñas que operan en regiones particulares. Esta guerra interna se ha vuelto cada vez más cruda, convirtiéndose en un enfrentamiento que pone cara a cara a antiguos socios y compañeros. Estas grietas son un factor de debilidad insoslayable a la hora de pensar si el cártel de Sinaloa seguirá siendo el más poderoso del 2024. Si la enemistad entre los Chapitos y el Mayo Zambada continúa con la misma brutalidad, es probable que otras células traten de robarles territorios aprovechando la confusión y el caos. Si hay algo que caracteriza al negocio del narcotráfico, es su naturaleza cambiante y la rapidez con que surgen nuevos referentes. En ese contexto, el CJNG ha expandido su alcance hasta fronteras que antes se encontraban fuera de su zona de control. Por amplia diferencia, la del Mencho es la más reciente de las tres bandas criminales que analizaremos hoy. Sus orígenes se remontan apenas a 2010, cuando un grupo comando de sicarios conocidos como los Matacetas se transformaron en un cártel hecho y derecho. Esto implica que todos los territorios que poseen actualmente tuvieron que ser arrebatados de las manos de otros a fuerza de disparos y muerte. Su expansión fue rápida y sangrienta, una suerte de guerra relámpago del narcotráfico que encumbró al Mencho como el gran capo mexicano. Desde hace años, el CJNG se caracteriza por ser el cártel con la táctica más agresiva a la hora de dominar nuevas plazas. Este grupo basa su poder en la enorme cantidad de sicarios y su interminable arsenal, el cual en muchos casos supera incluso al del Ejército Regular de México. Veamos a uno de los tantos asesinos al servicio de las cuatro letras disparando una ametralladora M240. Apriétale, mijo, cuerno. Mijo, para abajo del puente, ¿da? En la casita de arriba, en la casita, mijo. Arriba, la casa, arriba, mijo. A la casa, chamito, mijo, así mero. Con una cadencia de fuego de entre 600 y 900 rondas por minuto, esa bestia es tan solo una de las tantas cartas que tiene bajo la manga esta infame organización. En 2024 se espera que la política de crecimiento de las cuatro letras continúe igual, con la incorporación de la venta de sustancias sintéticas en su menú, lo que le reportará ganancias millonarias. Todo ese dinero es invertido en reclutar nuevos soldados y equipar a cada uno de ellos con armamento de grado militar,
que se compra en el mercado negro o se trafica desde la frontera con Estados Unidos. El resultado es un ejército que muchos expertos no dudan en comparar con frentes terroristas de Medio Oriente como el Estado Islámico o Al-Qaeda. Pero su armamento no es la única herramienta que utilizan para intimidar. Veamos una de las tantas videoamenazas que esa fuerza envía a sus enemigos. Buenas noches, me dirijo al pueblo de La Huacana, Nueva Italia y Sicurán. Este llamado es para toda la gente inocente del pueblo que nos pidió apoyo. Somos el Cártel Jalisco Nueva Generación, comandados por el jefe Chito Cano. Estamos atendiendo el llamado de la gente, que ya no soportan a migueladas y toda su bola de lacras. Impresionante, ¿verdad? Decenas de hombres listos para la guerra, cada uno de ellos al servicio del Mencho. Lo increíble es que se presentan como salvadores y paladines de la gente decente, prometiendo limpiar la zona de sujetos indeseables que causan estragos. Lo que no cuentan es que sus métodos denotan la misma violencia desmedida. Ahora sí, volvamos al mapa mexicano para poner en la balanza el alcance de los frentes repasados hasta el momento. A pesar de la expansión del CJNG, el Cártel de Sinaloa sigue en la lista de los más dominantes en cuestión territorial. Tiene presencia en más de 200 municipios del país, con focos de control en Chihuahua y Durango. No hay ningún otro grupo criminal que controle la zona de esa manera. Como podrás ver, el poder narco siempre parte de una base en la cual se tiene un dominio absoluto para desde allí expandirse. Este es el caso del tercer competidor al título del frente más peligroso y sanguinario de la actualidad, el Cártel del Golfo. La suya es una situación especial dentro del ecosistema criminal. Se trata de la organización delictiva más antigua del país y se ha mantenido vigente gracias a su constante mutación y capacidad de adaptación. Desde hace casi un siglo, distintos estados del norte de México han padecido los estragos y la violencia generada por el Frente del Golfo. Desgraciadamente, su presencia sigue siendo enorme y produce balaceras y muertes que ocupan las primeras planas de los periódicos aztecas. No tienen la penetración social del CDS ni el armamento imponente del CJNG, pero cuentan con elementos de alto poder destructivo como lanzadores de granadas autopropulsadas tipo RPG y cañones sin retroceso AT-4. Con esas piezas, el Cártel del Golfo ha logrado defender sus posiciones estratégicas más allá de cualquier intento de destrucción por parte de sus rivales. No se sobrevive 100 años haciendo negocios ilícitos sin un poder arsenal que te respalde. La hegemonía y estructura del grupo delictivo ha cambiado en múltiples ocasiones tras la captura o asesinato de quienes han sido sus principales líderes. No obstante, el Cártel del Golfo se ha mantenido activo a través de facciones que siguen construyendo su historia criminal. Actualmente, muchos expertos consideran que no se trata de células, sino que son escisiones independientes con nombres como Grupo Escorpio, Los Metros o Los Rojos. Estos comandos sicariales han acaparado la atención mediática por los enfrentamientos que constantemente protagonizan en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. En esas regiones, la noche es propiedad de los sicarios que se baten a duelo con rifles de alto calibre y ametralladoras. Pese a las teorías que sostienen que cada grupo es una entidad separada para las autoridades de Estados Unidos, todos siguen siendo parte del Cártel del Golfo. De acuerdo con los agentes especiales Craig Larrabee y Mark Lipa de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Antonio, su base de operaciones se encuentra en Matamoros, en la frontera con la potencia norteamericana.
Desde ahí coordinan sus principales actividades delictivas, entre las que se encuentran el lavado de dinero, el trasiego de drogas y armas. Además, Lipa mencionó que autoridades estadounidenses han identificado que el tráfico de migrantes es de origen de una parte fundamental de sus ingresos. El Cártel del Golfo mantiene un minucioso control de su territorio. Los factores que influyen es que debido a su histórica presencia en el estado de Tamaulipas, los sicarios de la organización conocen la logística de las actividades que desarrollan como la palma de sus manos. Tienen delimitados caminos de terracería, saben los horarios y las particularidades de la geografía. Se volvieron expertos en traficar sustancias ilegales en dicho estado. Es muy difícil que otro frente logre arrebatarles ese trono por completo. El que más cerca ha estado de robarle plazas en suelo tamaulipeco es el Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual logró victorias importantes gracias a su imponente ejército de sicarios. Desde finales de abril de 2023 y hasta la fecha, el estado de Tamaulipas ha atravesado una ola de violencia en distintos municipios. Es consecuencia del enfrentamiento de algunas facciones del Cártel del Golfo con grupos comandos enviados por el CJNG para debilitar su presencia. De acuerdo con centros de investigación que llevan una constante vigilancia sobre las actividades, la disputa entre ambos frentes ha desangrado a la región, provocando combates salvajes como el que veremos a continuación. Municipios como San Fernando también han sido disputados por células criminales, ya que las rutas hacia la frontera son importantes para los cárteles. Se trata de caminos altamente redituables. Quien es dueño de esas regiones limítrofes tiene una ventaja sustancial sobre la competencia, ya que maneja el ingreso y egreso de bienes ilegales y de personas. Pero también hay otras alternativas, como compartir el proceso entre pandillas. Con respecto a esto, el antes mencionado agente especial Mark Lipa declaró: la metanfetamina e incluso el fentanilo se originan en el territorio de otros grupos antes de su trasiego hacia esta región fronteriza, donde el CDG toma el control y los pasa al otro lado. De este modo, ya sea en conjunto o por facciones, el Cártel del Golfo continúa siendo uno de los principales enemigos que las autoridades de Estados Unidos buscan combatir para contrarrestar sus actividades en su lado de la frontera. Luego de repasar el poder de estos cárteles, queda claro que la situación es caótica. De los 32 estados que conforman el mapa de México, solo hay 18 que tienen alguna parte de su territorio libre, es decir, sin presencia de ningún frente delincuencial, pero el resto muestra una división por completo de sus regiones. En Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua, alrededor del 60% de sus municipios registra más de un grupo dedicado a la actividad criminal en la misma zona. Uno de los mejores ejemplos es Ciudad Valles, en donde los reportes de Sedena o Secretaría de Defensa Nacional tiene registrada la presencia de alrededor de 5 grupos. Es por eso que hace 15 años, el Estado ha enfocado todas sus fuerzas en la desarticulación de las organizaciones más poderosas en esa famosa y tan criticada guerra contra el narcotráfico, que ha dejado imágenes como esta. Entonces, ¿cuál es el frente criminal más peligroso de México en 2024? Teniendo en cuenta el crecimiento de sus actividades, la cantidad de sicarios disponibles y el armamento que operan, ese tenebroso honor le corresponde al Cártel Jalisco Nueva Generación. Es por eso que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de $10 millones
a cambio de información que lleve a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador del CJNG. Tal es el riesgo que genera esa organización para el gigante norteamericano, que legisladores republicanos presentaron una iniciativa para catalogar al grupo de las 4 letras como un frente terrorista. Esto permitiría iniciar gestiones más directas por parte de Washington, lo que se traduciría en intervenciones en México y el envío de personal, armamento y logística a las autoridades aztecas. Lo anterior responde a la participación del cártel Jalisco Nueva Generación en el tráfico de fentanilo, el mortal opioide sintético que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Al mismo tiempo, se trata de un negocio que brinda ganancias multimillonarias invertidas luego en mayor y mejor armamento. Allí radica la ventaja crucial de este frente. Recuerda que este es solo nuestro análisis, basado en los datos más recientes sobre el estado de las 3 organizaciones delictivas mencionadas en el video. La complejidad del narcotráfico en México se ha incrementado, evolucionando de estructuras jerárquicas a redes más integradas horizontalmente, administrando células que operan a lo largo del país y están involucradas en una amplia gama de ilícitos. Como hemos mencionado en varias instancias, el mundo criminal es un ecosistema en constante cambio, sin leyes fijas y con imperios que se derrumban de un día para el otro. Por el momento son los hombres de Nemesio Oseguera Cervantes quienes tienen la ventaja. La incógnita es cuánto tiempo podrán sostener ese lugar de privilegio. Antes de despedirnos, nos gustaría saber tu postura al respecto. ¿Cuál es, en tu opinión, la organización delictiva más letal de México? De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en las actividades de los narcos más sangrientos de Latinoamérica, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.